Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Hola a todos, qué bueno que estemos aquí. Estaba pensando en los deseos del Señor. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que Él quiere que estemos juntos y en armonía? Bueno, ¿cómo estaremos juntos en estos tiempos de la virtualidad? Saben que hoy los alumnos aprenden virtualmente, hasta el gobierno, las cámaras de senadores, de diputados, sesionan en lo virtual también, y creo que la iglesia también se tiene que adaptar a eso. No significa que porque no compartimos el mismo techo no estemos juntos, porque la verdad, lo que tenemos de unión lo debemos a la sangre de Jesús. Él nos hizo hermanos y por eso hay un mismo sentir en este momento, donde vos estés participando de este encuentro en línea. Estaba pensando en los deseos de Dios, te dije, y algo que me sorprende es que a Dios tiene deseos que a nosotros nos costaría, por ejemplo. Él, por ejemplo, desea perdonar. Y Él tiene placer en el perdón. El mismo Salmo 86, versículo 5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor para todos los que te invocan. El Señor desea perdonar. Y hoy vamos a tener como esa palabra, como ese concepto muy en la mente y muy en el corazón. No te olvides, el Señor nos perdona y porque nos perdona, nos hace hijos perdonados. Hay poder en la sangre de Jesús. Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder
Jesús, pero también hay deseo de perdonar de parte de Dios a toda la humanidad. Quiero recordarte que en su palabra está llena de textos, de palabras de aliento para que nosotros nos podamos acercar justamente al perdón de Dios. Nehemías escribe y dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Me encanta escuchar, me encanta leer que Dios tiene mucha misericordia, pero no solamente mucha de cantidad, sino que tiene muchas de distintos tipos de misericordia para cada uno en especial. Para vos que quizás te sentís que ya no tenés perdón de Dios, no te mereces una oportunidad, el Señor te quiere perdonar porque tiene muchas misericordias. Por eso, como acá nadie nos creemos merecedores justamente de ese perdón, le alabamos y le adoramos y le damos mérito a aquel que nos ha perdonado. Gracia y tu perdón, de tu perfecto amor.
Muy buenas tardes, familia. Qué bueno que es poder estar una vez más juntos. Juntos no porque nos conecta a una pantalla o la internet, sino juntos porque Dios nos ha hecho uno en Cristo Jesús. Esto es hermoso, esto es bueno saber, esto nos llena de alegría. La verdad que es hermoso poder participar de estas reuniones, poder cantar juntos al Señor. Inmerecedor. Esa es una de las canciones que más me llegan, aunque lógicamente que tenemos que saber que la alabanza no es para nosotros, es para el Señor. No se trata si me gusta o no me gusta, pero en lo personal esta canción hace algo en mi corazón. Y creo que también este tiempo de alabanza nos prepara para escuchar la palabra del Señor. Mira, si has estado con nosotros desde el domingo pasado, seguramente ya sabes que hemos comenzado una nueva serie de mensajes y tal vez si estás conectando por primera vez, además de darte la bienvenida, por supuesto, te contamos de que estamos viendo una serie de mensajes que hemos titulado o que hemos llamado A pesar de todo. A pesar de todo tiene que ver con sobreponerse. Tiene que ver con superar algún problema o alguna dificultad o con no sentirse abatido por alguna emoción. Y creo que en la experiencia de todos está el haber superado alguna situación difícil, está el haber podido superar algún conflicto. Entonces, de alguna manera nos es familiar la expresión a pesar de todo. Sin embargo, vivimos tiempos únicos, vivimos tiempos difíciles en donde todo pesa mucho más. Y esto hace de que en nosotros haya un desánimo que lleve a bajar nuestros brazos e inclusive a expresar tal vez no puedo más. Pero esto el Señor lo permite, entre otras cosas, para que nosotros podamos entender y de una vez por todas que una vida plena, que una vida abundante, no se trata de mis capacidades o de mis recursos con los que podría tal vez superar alguna situación, sino que se trata de la intervención de Dios. Es por eso que el domingo pasado escuchábamos palabra de Dios y Dante nos decía que no podemos vivir plenamente libres si no es por medio de Cristo. Y en esta tarde yo quiero que también pensemos en el tema de hoy, que tal vez lo estás viendo en pantalla o tal vez ya lo sabías porque ha sido anunciado y que dice que somos perdonados a pesar de todo. Y aquí también tenemos que entender y tener en claro de que con nuestras capacidades o con nuestros recursos no está en nosotros el poder superar el problema del pecado, sino que es Dios quien tiene que intervenir. Para esto y para comenzar esta charla, este mensaje, quisiera que vayamos juntos a la palabra de Dios. Mira, si quieres ir buscando, vamos a leer en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 12. Pero antes de ir a la lectura de estos versículos, voy a leer versículo 1 al 9, me gustaría posicionarte en la historia. El capítulo 11, te lo repito, de segunda de Samuel, relata uno de los capítulos más oscuros de la vida de David. Un capítulo que tal vez si le preguntáramos a él, sería un capítulo que quisiera arrancar de su historia. Así como tantos capítulos nuestros en nuestra historia de vida que quisiéramos arrancar, tal vez este es uno que si le preguntamos a David, David con mucho gusto arrancaría. Pero está para nuestra enseñanza. Y este capítulo 11 de Samuel relata lo que tal vez en el título de ese capítulo tiene el pecado de David y Betsabé. Te voy a contar así rápidamente, aunque tal vez para algunos esta historia es conocida. La Biblia en el capítulo 11 comienza a decir que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y de hecho el ejército de Israel había salido, pero David se quedó en el palacio.
Y estando David una tarde paseando por la terraza del palacio, vio a una mujer que se llamaba Betsabé, que estaba casada con uno de sus soldados, un tal Urías. Y nos cuenta el relato bíblico de que David miró a aquella mujer, codició a aquella mujer y la hizo llamar al palacio. La Biblia dice que David se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella y luego la envió a su casa. Al tiempo, Betsabé le hace conocer a David que ha quedado embarazada y entonces David se encuentra en un gran problema. ¿Qué es lo que hace David para tratar de solucionar este problema? Es hacer llamar a Urías de allá del frente de batalla e intentar de distintas formas que Urías vaya a su casa y que se acueste con su mujer Betsabé para tratar de librarse de aquel mal que había hecho. Como no puede convencer a Urías de esto, entonces es el propio David quien escribe una carta para Joab, que es el general del ejército, y se la da al mismo Urías a que lleve esa carta. Esa carta decía lo siguiente, decía: mira, Joab, quiero que mandes a Urías allí al frente en la batalla, en lo más crudo de la batalla. Y cuando estén en ese momento, retrocedan, déjenlo solo para que muera. Esto es lo que ocurre. Urías muere. Entonces, cuando David se entera de esto, toma a aquella mujer Betsabé por mujer y la lleva al palacio. Esto es lo que nos cuenta el capítulo 11 de Samuel. Ahora, el capítulo 12, que es el que yo quiero que podamos leer juntos y tal vez de una manera más detenida, es cuando Dios interviene en el asunto y envía a un profeta, el profeta Natán. Fíjate que dice el texto: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la habría criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo puede ser eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres y aún te había dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Este es el relato que leemos en 2 de Samuel capítulo 12, donde Natán viene a tratar de esta manera con David, pero viene de parte de Dios porque en el corazón de Dios está el perdonar a David. Ahora, cuando yo pienso en que Dios quiere perdonar a pesar de todo, una lectura así superficial de estos textos me hace pensar en que Dios, el a pesar de todo, tiene que ver con a pesar de lo grosero que haya sido mi pecado.
Y es verdad, nosotros hemos escuchado la historia y si tal vez por primera vez le estás escuchando, seguramente que tanto lo que nos relata el capítulo 11 que hizo David como a la comparación misma que tomó Natán en el capítulo 12 que hemos leído, nos ha hecho algo en nuestro interior. Porque evidentemente lo que David hizo fue muy malo, fue grave. Pero sin embargo, Dios es capaz de perdonarnos a pesar de todo lo que hemos hecho. Mira, tal vez en este momento le estoy hablando a una persona que cree que por su pasado oscuro, que por esos capítulos negros en su historia, en su experiencia personal, no es digna del perdón de Dios. Déjame decirte esto, nadie es digno del perdón de Dios. Pero Dios, que es, como dice la Biblia, es rico en misericordia y es amplio en perdonar, está dispuesto a perdonarte a pesar de todo lo malo que hubieras hecho. No hay nada que pueda a vos dejarte fuera del perdón de Dios. Porque cuando Jesús moría en una cruz y derramaba su sangre, era para el perdón de nuestros pecados. De manera que si tal vez tu conciencia o tal vez es el mismo Satanás quien ha estado acusándote y diciéndote, vos por lo que has hecho no mereces una vida plena con Dios, en este momento lo que la palabra del Señor nos dice es que el Señor nos perdona a pesar de todo, a pesar de lo más grosero que hayamos hecho en nuestra vida. Sin embargo, cuando yo miro este texto, cuando yo pienso en esto que hemos leído, me doy cuenta de otro a pesar de todo. Entonces, creo que este a pesar de todo tiene que ver con un a pesar de mí mismo. Y déjame que te explique qué quiero decir con esto de que Dios quiere perdonarte y que Dios viene a nuestro encuentro para perdonarnos a pesar de nosotros mismos. Con esto quiero decir de que lo que hemos leído, esta historia, estos versículos, dejan en evidencia cuál es la forma en que nosotros entendemos y en consecuencia actuamos en relación al pecado propio. Entonces, el asunto de que Dios quiere perdonarnos a pesar de todo no tiene tanto que ver con perdonarnos a pesar de lo que hacemos, sino más bien a pesar de qué estamos hechos nosotros. Porque vos fíjate, a la luz de esta historia que hemos leído, cómo queda en evidencia, cómo queda al desnudo la forma en que nosotros los seres humanos actuamos en relación a nuestro propio pecado. En primer lugar, lo que intentamos siempre es disimularlo. Tratamos de disimular el pecado. Tal vez David en su mente, luego que pasaron todas estas cosas, hacía conjeturas y tal vez llegaba al punto, y bueno, el único que sabe es Joab, a quien le envié la carta, pero él sabe una parte, pero no sabe por qué es que yo le di esa orden. Tal vez David podrá pensar, el consejero que envié a traer a Betsabé debe saber algo, tal vez le puede haber dicho a otras personas, pero en cierta forma la intención de David es disimular el pecado. Fíjate que ha pasado tiempo, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que han pasado meses en donde como no pasó absolutamente nada, no hubo escándalos en el reino, entonces lo que David hizo es disimular su pecado. Y esa es una de las formas naturales en que nosotros actuamos frente al pecado. Y no estoy hablando necesariamente de un pecado que tiene que ser grosero o altamente malo, como decir, bueno, yo no asesiné a nadie. Estamos hablando del pecado en general. La conducta que tiene el ser humano es la de disimular el pecado. Ahora, fíjate bien también qué es lo que queda en evidencia en cuanto a la forma en que nosotros tratamos el pecado propio. Dios envía a Natán para confrontar a David, pero lo confronta no de una manera directa.
No leímos que Natán se presentó en la corte del rey y le dijo, tú eres culpable de esto o aquello, sino que Natán cuenta una historia a David. Ahora, ¿por qué Dios envía a Natán a que confronte a David, pero lo hace indirectamente? Lo hace porque Dios sabe que está en la naturaleza del ser humano no solo el disimular el pecado, sino el de justificarse. Siempre el hombre trata de justificar su pecado. Siempre tratamos de justificar nuestros errores. Cuando nosotros vamos al Génesis y leemos sobre el pecado de Adán y que Dios sale al encuentro de Adán, la respuesta de Adán cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? Es, la mujer que vos me diste, ella me hizo pecar. En definitiva, Adán está tratando de justificarse y en ese tratar de justificarse está buscando culpables. Ya está, si prestaste atención bien a esa historia del Edén, hasta está indirectamente culpando a Dios de todo. Porque es nuestra tendencia natural de justificarnos del pecado. Es nuestra tendencia natural buscar atenuantes. Los atenuantes en el Código Penal tienen que ver con elementos que son útiles en el caso de la defensa para disminuir un castigo, para disminuir una condena. Un atenuante muy común, por ejemplo, puede ser no tiene antecedentes. Entonces, eso tal vez de alguna manera puede llegar a suavizar una condena. Y nosotros siempre tenemos también en nuestra naturaleza el buscar atenuantes, el tratar de suavizar lo que hicimos. Otras veces directamente lo minimizamos. Entonces, llegamos nosotros mismos a la conclusión, pero sí, no es nada. Lo que hice no es nada, comparado con lo que hacen otros no es nada, porque es nuestra naturaleza el de minimizar el pecado. Ahora, fíjate que aún en ese estado de pecado en donde nosotros no solamente lo tratamos de disimular, lo justificamos, buscamos atenuantes o lo minimizamos, sino que también en ese estado de pecado somos... Y aunque el término duele, pero es así, somos tan hipócritas en querer juzgar a otros. Hemos leído de que cuando Natán presenta esta historia que es ficticia, pero que David la entiende como real, David emite juicio. David emite juicio. Dejando en evidencia esta hipocresía, que es la que hablaba el Señor Jesús cuando decía que somos muy capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en nuestro propio ojo. Y ahora cuando nosotros juzgamos el pecado ajeno, para eso somos implacables. Fíjate que David estalla en ira frente a este caso y David dice, este hombre tiene que pagar y tiene que devolver 4 veces y hemos leído que dice, y además merece la muerte. Fíjate que para juzgar el pecado ajeno no hay nada que justifique, no hay atenuantes, no hay nada que se minimice. Se es sin misericordia, se es implacable. Ese es el estado en que nosotros muchas veces vivimos a causa de la forma en que tratamos el pecado propio. Por eso es que viene Dios a nuestro encuentro a perdonarnos. No solamente a pesar de lo grosero que haya sido nuestro pecado, sino a pesar de que yo no lo estoy reconociendo. Dios quiere que yo reconozca mi pecado, que deje de disimularlo, que deje de justificarme, que deje de buscar atenuantes, que deje de minimizarlo cual fuera el pecado del que estamos hablando. Porque el pecado, mi querido hermano y mi querido amigo, es letal, es destructivo. Por eso Dios quiere librarnos de él. Mira, te voy a mencionar por qué Dios quiere perdonarnos. En primer lugar, Dios quiere perdonarnos para librarnos del mal. Presta atención, quiero que leamos juntos el Salmo capítulo 38,
versos 6 y 8. El Salmo 38 es uno de los salmos que llamamos penitentes, donde David está experimentando un estado de pecado. Y fíjate lo que dice David: me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre. Nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy adolorido. Tengo la mente aturdida. Por eso me quejo. O sea, mi estado continuo es una queja porque en mi cuerpo estoy sintiendo el cansancio, en mi espíritu, en mi alma estoy sufriendo esta depresión a causa del pecado. No puedo dormir, me siento aturdido. Y tal vez yo me pregunto, ¿no será que esos estados que nosotros mismos no entendemos? ¿Por qué razones que me siento así? ¿Por qué razones como que no hay alegría? ¿Por qué razón me siento hasta adolorido, afiebrado continuamente? ¿No será de que tenemos que reconocer nuestro pecado, llevárselo al Señor y ser perdonados? Dios viene a nuestro encuentro para perdonarnos porque Él quiere librarnos del mal. Dios viene a nuestro encuentro a perdonarnos porque Él quiere que a partir del perdón nosotros tengamos una experiencia nueva en la dimensión de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, cuando nosotros no tenemos conciencia o no comprendemos nuestro estado de pecado, entonces tampoco podremos comprender la dimensión del amor, de la misericordia, del perdón, de la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 130, versos 3 y 4. Dice el salmista: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón, ¿para qué? Para que aprendamos a temerte. Esto de temer a Dios no tiene que ver con miedo, sino que el temer a Dios tiene que ver con respetar, con admirar a ese Dios. Y esto ocurre cuando nosotros tenemos comprensión de nuestro estado de pecado y de esa manera se nos revela a nosotros la dimensión de la gracia, del perdón, de la misericordia, del amor de Dios a nuestras vidas. ¿Vivís en una dimensión limitada del amor de Dios en tu vida? ¿Será que necesitas experimentar el perdón? No solo eso, Dios quiere que nosotros también podamos perdonar a otros. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros solo podemos administrar el perdón a los demás cuando nos sabemos perdonados. Fíjate lo que dice Pablo escribiendo en los Efesios capítulo 4, verso 32. Dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nosotros no podemos administrar el perdón a los demás si no nos sabemos perdonados. Por eso es tan importante el poder reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro estado de pecado y recibir el perdón de Dios en nuestras vidas para que como consecuencia nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, podemos, te digo así, podemos administrar el perdón a otros. Porque ya no se trata de una cuestión entre el que me ofendió y yo, sino el que me perdonó y yo. Mira, vos sabés de que perdonar es hacerte un favor a vos mismo. No lo podés hacer, tal vez, porque no has tenido una experiencia en la que has reconocido tu pecado y en el que Dios te ha perdonado. Por eso es que el Señor quiere perdonarte. No solo esto, sino que Dios a través del perdón quiere posicionarte en sus propósitos. Mirá lo que escribe el salmista. Este es el Salmo 51, parte del Salmo 51, que si vos lees ahí al inicio del capítulo, te indica qué es lo que escribió David luego de ese pecado con Betsabé. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu.
restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿Te das cuenta? No solamente que el recibir el perdón de Dios te libra del mal, no solamente que te lleva a una experiencia o a una dimensión nueva del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, no solamente que te permite administrar el perdón a los demás, sino que también te posiciona en sus propósitos. Y lejos de pensar que, bueno, a partir de ese pecado David queda descalificado, Dios se encarga de restaurarlo y Dios continúa obrando en la vida de David, porque el perdón te posiciona en el propósito de Dios. Fíjate las cosas lindas que dice David, lo podemos leer nuevamente. Señor, creás un corazón limpio, renovás mi espíritu fiel dentro de mí. Señor, tu presencia, siento el gozo de tu presencia, siento el gozo, la alegría de mi salvación. Y no solamente esto, sino que a partir de esa experiencia de perdón, entonces los rebeldes también se van a volver a ti. Mira, como te decía al principio, Dios quiere perdonarte y quiere perdonarnos a pesar de todo. Y no tenemos que pensar en lo que hacemos, en tal vez si es grosero o no, sino tenemos que pensar en la forma en que nosotros tratamos el pecado. Y tal vez somos nosotros mismos la barrera entre Dios y el perdón que Él quiere dejar en nuestras vidas. Fíjate, quiero terminar lo que dice David, los primeros versículos del Salmo 51. Versos 3 y 4 dicen, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara, tienes toda la razón al declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. Te pregunto y me pregunto, ¿puedo apropiarme de estas palabras? ¿Puedo tener este reconocimiento de saberme que soy pecador? De saber muy bien que he pecado. De tal vez hasta ponerle nombre a mi pecado. Y saber de que, esto es algo que me llama la atención de esta expresión de David. A ti y solo a ti he ofendido. A veces nosotros pensamos que nuestros pecados, por supuesto, son ofensas a otros. David cuando pecó, ofendió a la integridad de Joab como general, a la pureza de una mujer como esposa, ofendió a su propio reino. Pero fíjate que David dice, a ti y solo a ti he ofendido, porque todo pecado en primer lugar es una ofensa a Dios. Por eso aquel joven que conocemos de la historia como del hijo pródigo, el padre amoroso, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y déjame decirte que si en primer lugar vas a Dios y buscas el perdón de Dios, Dios te va a perdonar. Porque como te dije hace un momento, Él es misericordioso y es amplio en perdonar. Y te va a restaurar y te va a dar una nueva oportunidad y te va a posicionar en su propósito. Y aún a aquellas otras personas que tal vez has ofendido, Dios te va a permitir estar en paz. Porque esa es la obra que el Señor promete hacer en aquellos que se acercan a Él con un corazón humillado, reconociendo su condición, pero con ojos de fe, que entienden que en Dios, a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hay perdón de los pecados, hay restauración y hay una nueva vida. ¿Por qué no oramos juntos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que aunque muchas veces tu palabra nos duele, porque sencillamente nos muestra tal y como somos, no viene para castigarnos, sino que viene para mostrarnos el camino. Y en esta tarde, Señor, al escuchar tu palabra, reconocemos de que somos pecadores. Reconocemos que hay pecados ocultos en nuestra vida. Pero, Señor, queremos confesarte. Queremos decirte, Señor, que nos perdones y que extiendas una y otra vez tu gracia sobre cada una de nuestras vidas,
para que podamos ser restaurados y para que caminemos en tu propósito. Te damos gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Acaso el perdón tiene rostro? ¿Acaso sentir el perdón alivia? Para ella no solo tiene rostro, sino que también tiene nombre, tiene sentido y tiene peso y eternidad. Pero para llegar a eso pasaron muchas cosas muy fuertes y graves. Podríamos comenzar contando que de niña sufrió abusos, que cargaba con complejos por ser flaca, que su mamá, como era enfermera, los dejaba solos, a ella y a sus hermanitos, prácticamente todo el día. Pero que su desarrollo fue rápido y muy evidente, tanto que con sus 12 añitos, en su primer año de la secundaria, se enamoró de un muchacho a quien le dio todo su corazón, alma y cuerpo. En esa época, y en el afán de mostrarse, no dudó en presentarse como reina de su ciudad y ganó ese certamen. Y es aquí donde todo comienza a destruirse, ya que a pocos meses su mejor amiga queda embarazada de ese novio a quien se había entregado. Esa actitud la destruyó por completo, a tal punto de no creer más en el amor, ni nada que se le parezca. Se quería destruir, se quería matar. Como era la reina y tenía pase libre para todos los boliches y copas gratis, descubrió todo lo que la noche ofrece. Empezó a fumar y tomar hasta quedar inconsciente. Al despertar en camas que ni supo cómo llegó a ellas y dormir con muchachos que solo conocía de lejos. Quería destruirse. Muchas veces no esperaba los fines de semana para salir. Ya había hecho su grupete para eso. Solo la buscaban y salía. Tenía la libertad de hacerlo, ya que su mamá nunca estaba. Su entorno era amargura, desilusión y una apariencia de mujer vieja y abandonada, lo que la llevó a tocar fondo a tal punto de querer morirse. Comenzó a trabajar después de dejar el colegio y le pagaban muy bien, pero la despidieron al poco tiempo. ¿Quién iba a soportar a alguien que siempre estaba borracha? Pasaron los años. Conoció a un hombre del cual sentía un afecto muy grande. Lo que inicialmente fueron solo encuentros sexuales, se fue convirtiendo en amor, en una nueva vida, en casamiento, muchos hijos y aire de familia. Se aferró a él, lo respetó mucho, pero como la realidad supera la ficción, pasaron muchas cosas feas, sufrimiento, golpes, infidelidades de parte de él. Revivir su historia de adolescente le sacó lo más bajo de él, pero 1000 veces peor, a tal punto de convertirse en alcohólica, destructiva, con instintos asesinos y sin importarle ni sus hermosos hijos ni su propia existencia, y, separada de su esposo, volvió a esos encuentros con hombres que solo la usaban y destruían más. Sus propios hijos la tenían que llevar de nuevo al hogar, uno de los brazos y otro de los pies. En ese tiempo, gracias a la amenaza de una de sus hijos de destruir el más pequeño de los hermanos, entendió que necesitaba ayuda. Habiendo perdido todo, casas, hijos, familia,
ingresó a Alcohólicos Anónimos, donde comienza otra etapa de su vida, ya que sus fundadores, Bill y Bob, tenían un libro de cabecera, la Biblia. Allí, y con la ayuda de mucha gente, entre ellos su madre, que no cesaba de hablarle de Dios, de sus hermanos de sangre, de psicólogos, psiquiatras y grupos de autoayuda, pudo desintoxicarse. Muchos años pasaron, pero se sentía vacía, desamparada. Nada la consolaba. Ella quería ver a sus hijos, pero el dolor que tenía era intenso y el rechazo que sentía por parte de sus hijos era evidente. En el grupo de autoayuda conoció a un hombre con quien tuvo un hijo varón. En la ciudad donde vivía su nuevo compañero y con su vida encaminada y rehabilitada, pudo guiar un grupo de la institución que la ayudó a salir, a tal punto de ir a radios y televisión para contar su historia. Y si bien tenía un conocimiento de la Biblia y de Dios por Bill y Bob, no se sentía cerca de él, ni tampoco perdonada. Nunca pensó que Dios le daría el perdón, siendo tan sucia y habiendo caído tan bajo. Trató de llenarse de trabajo, ayudando a la gente a salir de donde ella había salido, buscando que Dios la acerque a sus hijos. Pero la sombra de su pasado la condenaba y le marcaba lo indigna que era. Necesitaba tener una estrecha relación con el Dios de todo perdón, del que le habían hablado. 10 años luchó con ese ir y venir, controlándose a sí misma y reprimiendo su interior por miedo a no caer de nuevo. Se recibió de costurera, pudo trabajar y ayudar a una de sus hijas, aunque sea a la distancia. Pasaron varios años, cuando un día le cuentan que su antiguo esposo había fallecido en Frías. Se sentía mal porque necesitaba pedir perdón, ver a sus hijos. Así que como pudo viajó y aunque tuvo muchas trabas, llegó cuando todavía no lo habían enterrado. Entre la hostilidad y el dolor ante la partida de ese padre, se quedó un tiempo y luego regresó a su ciudad. Al tiempo, y separada de su segundo compañero, se trasladó a Frías. Aquí conoció a Alicia, quien la acercó a un templo cristiano. Allí le mostraron que Dios ya la había perdonado, así que no dudó en confesar sus pecados y recibir ese perdón tan buscado. Ese Dios de todo perdón permitió que pudiese acompañar en el crecimiento al menos de sus hijos del primer matrimonio. Por cuestiones de cercanía geográfica, conoció al Centro Bíblico Crecer. Bendito día. Allí fue cuando, a pesar de que ya había entregado su vida entera a Cristo, recién en esta iglesia, su casa, conoció más a fondo al Cristo maravilloso que dio su vida por ella. Entendió el alcance y profundidad del perdón, y conocer y sentir su amor, su misericordia, y conocer cuán grande es y cuánto le ama. Aquí es donde pudo entender el significado de dar las riendas de su vida a Dios. Hoy, ese Dios obró el milagro más grande, es el sentirse libre y perdonada por Él y por sus hijos. El milagro del abrazo, de la cercanía de sus nietos, la relación con su nuera, de saber que le espera mucho más por recorrer y que aunque no sepa el camino, si Dios toma su mano, está segura y confiada. Hoy ella sabe que no hay pecado tan grosero del cual Dios no nos libere, ni ofensa tan grande que no sea perdonada, como dice el Salmo 32. Feliz la mujer que ha sido perdonada. Hoy cuenta su historia para que todo aquel que esté pasando por algo parecido no dude en correr a los brazos del Dios de toda gracia y salvación. Por eso nos cuenta su historia.
El hermoso relato que sintetizó mi amiga hermosa Viole, y hoy hermana en Cristo, la protagonista soy yo. El Señor me perdonó a pesar de todo lo que ha pasado. Él sanó mis quebrantos y puso un ungüento santo a todas mis heridas. Hoy me entregué a Él y pienso seguir mi vida junto a Él. Sé que Él puede sanar la herida de quien sea, porque lo hizo conmigo. Así que los invito a abrirle la puerta al Señor. Yo lo hice y hoy soy una nueva criatura en Él. Los amo, besitos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, A tus pies. a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Muy buenas tardes, queridos amigos y también hermanos y familia del Centro Bíblico Crecer. Si ya tenés la mesa preparada y los símbolos, los elementos de la cena del Señor, me gustaría que también tomes tu Biblia y que podamos juntos reflexionar en algunos aspectos más que van a ir ampliando todavía más lo que acabamos de escuchar acerca del perdón. Este es un momento en el que vamos a pensar en el perdón de Dios. Él es el que ha otorgado a nosotros los pecadores lo que no de ninguna otra manera hubiésemos podido conseguir. Miren, dice el Salmo 25, versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y hay varias cositas interesantes en el texto. El texto dice que Dios nos perdona primero para llevar gloria a su propio nombre. El perdón de Dios, entonces, de alguna manera lleva el reconocimiento a aquel que es el único en perdonar. Cuando Jesús perdonaba pecados, los judíos, los más estrictos religiosos, decían, ¿quién es este que se hace pasar por Dios? Si el único que puede hacerlo, el único que puede otorgar perdón es Dios. Pero Jesús, ¿te acordás la instancia en la que al paralítico le dice, tus pecados son perdonados? Bueno, él era consciente de que él era Dios y podía perdonar. Ahora, el texto no solo dice que por amor de su nombre él otorga perdón, sino también dice que nuestro pecado es grande. Y tendríamos que reconocer que todo lo que hacemos, no lo hacemos porque somos pecadores, por práctica, sino porque nuestra naturaleza, como veníamos estudiando y diciendo en domingos anteriores, en nuestra naturaleza ya está la inclinación, la tendencia a ofender a Dios. Es más, dice la Biblia que todos ofendemos y lo hacemos muchas veces, dice Santiago capítulo 3. Entonces reconozcamos que nuestro pecado es grande. Ahora, el perdón de Dios tiene algunas características muy sencillas, pero muy profundas que quisiera destacar. En primer lugar, solamente quiero que pienses en que el perdón de Dios es inmenso. Sí, es inmenso. Dice Isaías capítulo 55, que acabamos de escuchar, que Dios es amplio en perdonar. Lo dice en la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 7 de Isaías 55, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios perdona de manera inmensa. ¿Te acordás cuando esa mujer se acercó a los pies de Jesús, se derramó el perfume en sus pies? Dice la Biblia que Jesús dijo estas palabras: al que mucho se le ha perdonado, ama mucho, y al que poco se le perdona, poco ama. Y allí hay dos palabras interesantes, el mucho y el poco. Quiere decir que Dios es un Dios que perdona de manera inmensa. Pero también dice la Biblia que Él perdona todos nuestros pecados. Perdona poco, perdona mucho y perdona todo, porque el perdón de Dios es inmenso. Número 2, el perdón de Dios es inmediato. Y simplemente te llevo al pensamiento de aquel malhechor, aquel delincuente que fue crucificado junto a Jesús. Y él gritó en aquella instancia: Jesús, tené misericordia de mí y acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el perdón de Dios es inmediato. Pero en tercer lugar, el perdón de Dios es inmerecido. Y hemos cantado que tanto vos como yo somos inmerecedores de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. El pan y el vino nos refresca la memoria de que aunque nuestro pecado es grande,
el perdón de Dios es inmenso. El perdón de Dios es inmediato. El perdón de Dios es inmerecido. Me encantaría que ahora mismo vos puedas allí mismo, o cerrando tus ojos o no, pero concentres tu atención en aquel Dios que merece que su nombre sea glorificado. Y que le puedas decir: Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Y si sos un hermano en la fe, también es el momento de ponerte a cuentas con Dios, reconociéndote pecador, pero también reconociendo que el perdón de Dios es así de grande. Oramos y disfrutemos de la comunión junto a los que estamos en casa y en el pan y en el vino. Señor del cielo, gracias te damos una vez más, porque aunque no merecemos de ninguna manera que nos hayas extendido el manto de tu gracia y que nos hayas abierto tus brazos para recibirnos, hoy nos reconocemos, Padre, beneficiarios de tu perdón y de tu amor. Y te agradecemos porque hoy también, junto a nuestras familias, junto a nuestros hermanos y amigos, podemos una vez más hacer memoria de Jesús y de su perdón. Pero también podemos proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga, diciéndole a todos aquellos que todavía no se saben y no se sienten perdonados, que el perdón tuyo es inmenso, es inmediato, y aunque es inmerecido, está a nuestro alcance. Señor, te adoramos en este momento y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más te agradecemos por habernos acompañado en este encuentro en línea. Siempre es un placer saber de que vos estás allí, que reunís a tu familia, quizás estás solo, pero dejás que te acompañemos por medio de estas canciones, de estas reflexiones y de este tiempo en la presencia de Dios. Te contamos que el próximo domingo continuamos la serie A pesar de todo, porque Dios sigue siendo Dios y porque Dios todavía tiene algo para decirnos. Te pedimos también que hagas contacto con nosotros. Si acaso tenés alguna duda, alguna consulta o querés compartirnos alguna carga, algún motivo de oración, escribinos a los teléfonos que están en pantalla. Comunicate con nosotros por medio de nuestra red social. Y también suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios en el video y sabe que todos estos videos, con todas estas experiencias, quedan grabadas en nuestro canal para que los puedas volver a ver y los puedas compartir con aquellas personas que seguramente les hará falta. Mira, 2015 nos volvemos a encontrar. ¿Dónde? A través de la plataforma Zoom. Ahora mismo va a aparecer el link de ingreso para que vos puedas estar allí con nosotros. Si tomaste notas del mensaje o viviste algo especial en la tarde de hoy, bueno, nos gustaría escucharte.
en esta reunión que hacemos junto a todos aquellos que hayamos compartido este tiempo tan especial. Nos vemos en un rato, que tengas una gran semana. Este espacio fue presentado por Centro